Boggarts, hasta donde sabemos, son en esencia la manifestación de nuestros miedos más profundos. Amortales y transformadores no seres, que se transforman en sea lo que sea a lo que más tememos. Nadie sabe cómo se ven en realidad, excepto quizá Ojo Loco Moody. Nadie sabe de dónde vienen y nadie sabe por qué existen. Hoy vamos a hablar de todos estos temas, explorar qué son, de dónde vienen y por qué son de las más terroríficas criaturas en Harry Potter y su lore. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de meternos de lleno en este tema, vamos a decir primero que los Boggarts no son algo único del universo de Harry Potter. De hecho, el término Boggart es usado en el mundo Muggle como un nombre genérico para una aparición, o en algunas instancias para cualquier espíritu sobrenatural, solitario y perverso o ambivalente. Pero hay una clara diferencia entre los de Harry Potter y los nuestros. Los Boggarts del mundo Muggle aparecen en dos formas: un espíritu en un hogar o una criatura malévola que vive en lugares como campos y pantanos. El Boggart de la casa es inofensivo pero es travieso, hace que las cosas desaparezcan. El Boggart más malévolo y siniestro se dice que vive en los pantanos y se le asocia con prácticas oscuras, como el secuestro de niños. A estos Boggarts también se les conoce por otros nombres, como el Coco o Cuco y algunos otros monstruos. Los Boggarts del mundo mágico me parece que tienen un equilibrio entre ambas interpretaciones. Tienen la habilidad terrorífica de manifestarse como una representación de los miedos más profundos de alguien, pero no causan daño. No viven en pantanos ni secuestran niños, pero queda la pregunta: ¿qué son exactamente? Y la respuesta no es tan directa. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que son seres amortales, es decir, que no viven en realidad y tampoco pueden morir de manera convencional. No nacen, no envejecen, solo existen. Su origen es un misterio, pero su conducta sugiere que se manejan por instinto, buscan humanos y se alimentan de sus miedos, algo parecido a los dementores. Para darles más contexto, otros seres amortales son los dementores, criaturas como espectros que se alimentan de la felicidad humana, los Lethefolds, que son criaturas como capas que sofocan a las víctimas mientras duermen, Banshees, cuyos gritos son fatales para quienes los escuchan, y los Poltergeists, espíritus que provocan caos y se alimentan de él. Por ejemplo, Peeves es un Poltergeist. Los Boggarts puede que no sean tan peligrosos como algunas de sus contrapartes amortales, pero de todas formas son parte de esta categoría espeluznante, seres que desafían las reglas de la vida y la muerte. Y lo que los hace particularmente únicos es su falta de una forma. A diferencia de los dementores o Lethefolds, que tienen una forma como espectral, los Boggarts existen en un estado ambiguo. No tienen forma hasta que los observan. Los Boggarts son menos criaturas y más como reflejos, con vida o sin ella, y representaciones del miedo. Dependen de los pensamientos de quienes los rodean. Si te encuentras con uno, van a adoptar la forma de aquello a lo que más le temas. Esa transformación pasa de manera instantánea, sin advertencia, y es única para ti. Si tu mayor miedo es una gran araña, eso es lo que verás. Si es Lord Voldemort, el cual es el Boggart para la mayoría de los personajes de la serie, a él es a quien verás. Su magia es profundamente psicológica, se conecta directamente al subconsciente de su víctima. Pero no es solo una ilusión, literalmente se transforman en aquello a lo que le temes. No es solo un fragmento de tu imaginación, es algo que la gente a tu alrededor también puede ver. Y lo que es particularmente espeluznante de ellos es que cuando se transforman en algo, adoptan las propiedades de dicha cosa. Un Boggart se transforma, por ejemplo, en un dementor y puede hacer todas las cosas horribles que puede hacer un dementor real. Vale la pena decir que su nivel de poder o control sobre las propiedades del ser en el que se transforman no es tan potente como la del original. Si le temes a varias cosas a la par, el Boggart hará una rotación entre cada una de ellas. Así, provocará el mayor daño. Si ves un Boggart en la presencia de otras personas, es posible que el Boggart se confunda y no tome una decisión precisa. Se convierte en una combinación de los miedos más grandes de su víctima. Su transformación también depende del espacio en el que viven, ya que pueden cambiar de tamaño dependiendo de las dimensiones del entorno.
Son criaturas terroríficas, pero afortunadamente para quienes viven en el mundo mágico, hay un hechizo especial para contraatacar, y se llama Ridiculous. Cuando se conjura, Ridiculous obliga al Bogart a cambiar de forma para hacer algo gracioso, y la risa combinada con la transformación debilita al Bogart y frecuentemente huye o se desaparece por completo. Un gran ejemplo de esto fue Neville, cuyo Bogart se transformó en Severus Snape, y luego en Severus Snape con la ropa de su abuela. La pregunta es, ¿cómo se ve un Bogart en realidad? ¿Estamos seguros de que nadie puede verlo en su forma antes de transformarse? Y eso es debatible. En la serie Ojo Loco, Moody usa su ojo mágico para observar a través de un escritorio donde se oculta un Bogart. El ojo azul eléctrico de Moody se movió y observó a través del techo de la cocina. El cajón, gruñó, mientras se contraía la pupila. ¿El escritorio en la esquina? Sí, es un Bogart. Lo veo. ¿Quieres que me deshaga de él, Molly? En ese momento, Moody pudo ver a través del cofre sin que el Bogart lo supiera. Si el Bogart no sabía que era observado y no se transformó para asustar a alguien, entonces quizá Moody pudo ver la verdadera forma del Bogart. Sin embargo, J.K. Rowling ya contradijo esto y explicó que nadie sabe cómo se ve un Bogart. Es posible que Moody simplemente se refiriera a que veía aquello a lo que más temía ocultándose en el cofre. Por eso pudo verificar que era un Bogart. El Bogart de muchos personajes en la serie es Voldemort. Y si vio a un Voldemort miniatura en el escritorio, es justo pensar que no era algo real. En cuanto a su verdadera imagen, ya llegaremos ahí, pero primero quiero comentar de dónde vienen. Y hasta donde sé, esto no es algo que podamos verificar en libros ni películas, pero afortunadamente este es un canal de teorías, y tengo un par de ideas en mente. La manifestación del miedo. En entrevistas, J.K. Rowling ha revelado que los poltergeists, otra forma de seres amortales, son las manifestaciones del caos. Peeves no es un fantasma, nunca fue una persona viviente, es la manifestación del desorden o el caos. Y lo que esto significa es que, por supuesto, no es alguien creado como tal, sino que se manifestó espontáneamente en un entorno mágico, específicamente en lugares donde la energía y el caos eran altos. Rowling nunca habla mucho de los Bogarts, pero sí los clasifica como amortales, al igual que los poltergeists. Entonces, parece razonable asumir que, como los poltergeists, se manifiestan de manera espontánea. Pero en lugar de formarse en lugares de caos, los Bogarts nacen en entornos llenos de miedo y ansiedad. Eso podría explicar por qué los Bogarts frecuentemente se encuentran en lugares oscuros y confinados como alacenas, closets y bajo las camas. Lugares donde florece la ansiedad, donde la imaginación se vuelve loca y donde el miedo tiene tiempo para acomodarse. Es posible que, con el tiempo, ese miedo sea suficiente para dar lugar a un Bogart. No viven, no respiran ni se reproducen, solo existen. Nacen de la psique humana y son mantenidos por su terror. Sin miedo, sin personas, dejan de existir. Y, basándonos en eso, yo diría que no tienen una verdadera imagen. Son dependientes de las personas, particularmente del miedo de las personas para poder existir. Sin algo de miedo a lo que aferrarse, no son nada. La teoría de las creencias. A lo largo de la historia, han aparecido historias en diferentes culturas con un mensaje similar. Los monstruos solo tienen poder si se los das. Ya sea una sombra en la esquina, una criatura oculta bajo la cama o un fantasma en el ático. Muchos mitos e historias del folclore insisten en que si no crees en el monstruo, no puede lastimarte. Si puedes enfrentarte a él sin miedo, deja de aferrarse a la realidad y desaparece. Entonces, quiero darles la teoría de que los Bogarts existen porque las personas creen en ellos. Aparecen en oscuras esquinas, en alacenas, en armarios, no porque nacieran allí, sino porque es donde esperamos que estén. Y su misma naturaleza apoya esta teoría. No tienen ninguna forma, ni un rostro, solo la que nosotros les demos. Sin alguien que los observe ni les tema, quizá los Bogarts dejen de existir. Este concepto es algo que también tiene que ver con el misticismo tibetano, donde existe el concepto de la tulpa, un ser creado a través de concentración emocional o mental. Las tulpas se cree que solo se vuelven reales a través de la fuerza de creencia en ellas. Otra posibilidad es que sean dementores diluidos. En otro video ya hablamos de los orígenes de los dementores, como son criaturas que salen de la tortura y otras condiciones horribles. No se conjuran ni se crían, son el resultado del deterioro emocional extremo. Entornos rodeados de muerte y miedo, como Azkaban, son un terreno fértil para su manifestación. Pero, ¿y si los dementores no son los únicos así? Creo que es posible que los Bogarts
sean una versión ligera de esta misma fuerza oscura. Si los dementores representan la culminación del sufrimiento emocional, se alimentan de la felicidad e invocan desesperación, es posible que un Bogart sea como una especie de embrión de dementor, como primos lejanos. Y si bien los Bogarts no se alimentan igual que los dementores, sí dependen del miedo. Están en las sombras, en armarios, bajo camas, donde sea que exista el miedo. Y si bien no pueden hacer el mismo daño emocional que los dementores, manifiestan miedo de manera muy real y personal. En ese sentido, los Bogarts podrían ser una especie de mini-dementores, una fuerza oscura menor que se forma donde el miedo es abundante, pero donde no hay tanta desesperación. Es difícil ignorar las similitudes entre ambas criaturas. Me sorprendería que no estuvieran ligadas de alguna manera. Rastros de miedo. Mi última teoría sobre esto es algo similar a lo de las otras teorías, pero la diferencia es que la creación está ligada a un evento traumático específico. En ese sentido, son representaciones físicas o ecos de un gran trauma emocional. Siguen huellas mágicas que han dejado humanos que han experimentado un gran miedo. Imaginen a una bruja, sola en una mansión abandonada, y siente que entra un intruso. Llega el pánico y en un momento de terror se imagina lo peor. En el mundo no mágico, el miedo podría desaparecer y ya, pero en el mundo mágico, donde la emoción y la magia están ligadas, queda una marca, un eco que no solo desaparece, sino que toma forma. Y con el tiempo, este miedo concentrado se convierte en algo más. Un Bogart. No es algo con carne y hueso, sino un recuerdo, un momento tan emocionalmente pesado que se impregna en la fábrica del tiempo y el espacio. Eso es todo por hoy. ¿Qué teoría les gusta más? Y hablando de gustar, si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Si quieren compartir algo también en los comentarios, adelante, allá los leo. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.